La madre millonaria se horroriza al ver por qué la niña llora y señala en la pared oscura. María regresó a su hogar con el corazón pesado. La casa, una mansión antigua, se erguía poderosa y sombría, dominando el paisaje con su presencia imponente. Había triunfado en el mundo de los negocios, pero en ese momento solo podía pensar en su madre, quien había partido recientemente. Todo lo que había construido parecía pequeño ante aquella pérdida, mientras caminaba por los pasillos helados. Una familiar sensación de inquietud comenzó a instalarse en su pecho. Mientras ascendía las escaleras, un llanto desgarrador atrajo su atención. Sigilosamente, se acercó a la puerta del desván. Nunca imaginó lo que encontraría allí. Abrió la puerta crujiente y el aire helado la golpeó. En una esquina oscura, iluminada solo por un rayo de luz que se colaba por una ventana sucia, vio a una niña. Tenía el cabello enmarañado y un vestido que parecía de otra época. Lucía desamparada, con lágrimas. La niña, inquieta, no respondió. Solo movía su dedo hacia la pared, donde una sombra parecía cobrar vida. «Lucía», murmuró la niña, y en ese instante el mundo de María se tambaleó. Lucía, esa era la niña que había desaparecido décadas atrás en su pueblo, un misterio que había atormentado a todos. Su pulso se aceleró. ¿Podía ser que Lucía estuviera relacionada con su propia familia? Una historia oscura, un crimen nunca resuelto, todo lo que habían callado su madre y su hermano. Como si lo sintiera, su hermano apareció en la entrada del desván, su rostro pálido y tenso. «María, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz temblando. El temor en su mirada decía más que 1000 palabras. «Esta niña», empezó María, pero él la interrumpió. «No deberías haber venido a este lugar». En sus ojos, una advertencia latente. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. La tensión en el aire se hizo palpable, como si el silencio mismo temiera interrumpir esa conexión inquietante entre el presente y el pasado. María sintió que su respiración se hacía más rápida. «No puedo dejar esto así. Necesito saber la verdad». Pero su hermano se movió hacia ella, bloqueando su camino. «Si revelas lo que hay detrás de Lucía, podrías destruir la reputación de nuestra familia». Cada palabra de él era una lanza afilada, atravesando el frágil velo que cubría sus recuerdos. La niña continuaba sollozando, atrapada entre dos mundos. Su presencia intensificaba la presión en el pecho de María. ¿Qué secretos estaba a punto de desenterrar? Con una mezcla de temor y determinación, se agachó, observando los ojos desesperados de Lucía. En ese momento, algo brilló a sus pies. Era un pequeño objeto, un relicario polvoriento. Su corazón latió con fuerza. Sería la clave para resolver el memo. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. María se agachó, la emoción palpitante en su pecho. El relicario era antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Con manos temblorosas, lo levantó. A medida que lo hacía, una oleada de frío recorrió el desván, arremolinando el aire a su alrededor. La niña la miraba con una tristeza infinita, como si conociera un secreto sombrío que la base de todo su ser anhelaba revelar. Cuando María abrió el relicario, un brillo tenuemente dorado
Es Lucía, exclamó, pero lo que la dejó helada fue lo que había detrás de la niña en la imagen. Una figura oscura que parecía observar desde la distancia, una sombra vacía que no debería estar ahí. Su hermano, viéndola paralizarse, avanzó rápidamente y le arrancó el relicario de las manos. No, no deberías haber tocado eso, gritó, la furia borrando el pálido de su rostro. La niña seguía allí, con su débil quejido resonando cada vez más fuerte. El hermano de María parecía perder el control. Eso no era para ti. Nunca debiste venir aquí. Su voz temblaba, no solo por el miedo, sino por una angustia que parecía vivir con él. María sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no me dijiste nada? La voz de su hermano desgarradora retumbó en el aire frío del desván. Porque representa lo que sin duda conoces, lo que todos hemos guardado en secreto. El pasado no es solo dolor, es mucho más que eso. La pequeña Lucía se tapó los ojos, como si su angustia se volviera insoportable. ¿Qué es lo que ocultan de verdad?, preguntó María, su mente en un torbellino. En ese instante, la luz del sol que se colaba por la ventana pareció irse, sumiendo el lugar en una oscuridad palpable. Lucía no es lo que parece, murmuró su hermano, su voz ahora un susurro, como si temiera que alguien los escuchara. La historia de la desaparición es peor de lo que imaginabas. Tú tienes que saber la verdad. El aire se volvió denso. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. No, no puede ser. ¿Qué estás diciendo? Esa foto, continuó él, su mirada fija en el relicario, es solo una parte de la historia, una historia de locura, traiciones y asesinatos. De repente, el sonido de un objeto cayendo resonó en el desván. María se volvió hacia la dirección del ruido y su corazón se detuvo. Una figura oscura y alta emergía de las sombras, su rostro oculto tras una capucha. No deberían estar aquí, dijo la figura con una voz rasposa y profunda. El frío en el aire se intensificó y María sintió cómo su corazón latía a 1000 por hora. «Vete», gritó su hermano, retrocediendo, y María, paralizada por el miedo, supo en ese instante que todo lo que creía sabía estaba a punto de desmoronarse. Las piezas del rompecabezas giraban fuera de control y cada latido de su corazón era una cuenta regresiva hacia una verdad que quizás nunca querrían conocer. La figura dio un paso hacia adelante y en el aire se sintió una presión asfixiante. ¿Cuánto tiempo más guardarán el secreto? María sintió un grito ahogado subir por su garganta. «¿Qué secreto?», preguntó ella. La niña en la esquina la miraba, sus ojos llenos de un terror que no podía ser de una niña. Y en su pecho, María sintió cómo todo el aire se escapaba. Su mundo se tambaleaba. Quería respuestas, pero ahora se estaba dando cuenta de que el buscar la verdad podría costarle todo lo que quería, incluso su propia vida. La figura sombría se acercó, su presencia llenando el desván con un peso opresivo. María sintió un escalofrío que recorría su espalda. Su voz rasposa, como el crujir de ramas secas, resonó en el aire gélido. No deberían estar aquí. El corazón de María golpeaba con fuerza, una mezcla de pánico y determinación. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó, tratando de imponerse ante su propio miedo. El hermano de María retrocedió un paso, su rostro pálido como un lienzo, señalando a la niña llorando en la esquina. «Ella es el hilo que conecta todo lo que han intentado olvidar. Se lo debes a ella y a ti misma». Los ojos de Lucía brillaban con lágrimas, pero había algo más en ese brillo. Una tristeza profunda, pero también una especie de reconocimiento. El hermano de María le lanzó una mirada cargada de terror. «No le hagas caso. Eso no puede ser cierto. Es solo un truco», dijo, su voz temblorosa.
pero su propio miedo no convencía a nadie. De repente, la niña dejó de llorar. Se puso de pie, como si la sombra le hubiera dado fuerza. ¿Por qué me olvidaron?, preguntó, su voz resonando en la atmósfera tensa. Yo siempre estuve aquí. María sintió un nudo en la garganta, un retumbante eco de su propia angustia. Lucía, empezó su hermano, pero la figura interrumpió. ¿No es intrigante, María? ¿Tan fácil olvidar a alguien que fue parte de tu vida? Las palabras de la sombra resonaron con un eco perturbador, haciendo que María retrocediera. Lo que no saben es que tú, María, no solo eres la buscadora de la verdad, eres la clave. Todo lo que has hecho, todo lo que has construido, es parte de un ciclo que nunca debió romperse. La voz se tornó más intensa, cada palabra arrastrando a María a un mar de confusión. ¿Qué estás diciendo? María sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Un magma de tristeza y miedo se agolpaba en su pecho. Sin previo aviso, la sombra dio un paso hacia adelante. Te he estado observando desde el día que naciste. No te das cuenta de lo que realmente eres, de lo que realmente eres capaz. En un instante, un brillo escalofriante iluminó el relicario en sus manos. Eres la última de nuestra familia que puede finalizar lo que empezó hace años. Solo tú puedes decidir liberar a Lucía o condenarte a vivir en la oscuridad. María, completamente abrumada, dejó escapar un susurro. ¿Liberar? ¿Qué quieres de mí? Y en ese momento el desván pareció temblar. La figura, mostrando una oscura sonrisa, dijo: La verdad siempre cuesta, María, pero puedo mostrarte cómo si me das el relicario. El hermano de María reaccionó, gritando: No lo hagas, no le des nada. Pero en el fondo, María comprendía que había algo más, algo profundo, conectado a su propia existencia. La realidad se retorcía a su alrededor, cada giro de su mente empujándola hacia la locura. La niña Lucía miraba, y al hacerlo, María notó algo terrible y revelador. Era una mirada que no solo pedía ayuda, sino que también contenía un mensaje de advertencia. No confíes en él, se atrevió a transmitir con sus ojos, mientras la oscuridad del desván se cerraba sobre ellos. Y entonces todo fue un caos. Un grito desgarrador rompió el silencio, un eco que retumbó y trajo consigo una sombría revelación. El fondo de la maldad emergió. Las preguntas quedaron flotando en el aire. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Y qué ocultaba su hermana? Con cada latido de su corazón, María supo que la verdad estaba ahí, al alcance, pero también que la promesa de la redención podía ser la puerta a su propia condena. María todavía estaba en shock. La figura oscura, con su presencia escalofriante, llenaba el desván de una tensión casi palpable. El tiempo parecía haberse detenido y su mente luchaba por encajar las piezas de un rompecabezas que nunca había imaginado. ¿Qué quieres de mí?, volvió a preguntar, esta vez con más determinación, sintiendo que el relicario temblaba en sus manos. La sombra se acercó, su voz rasposa reverberando en un ecosistema de conflicto. Lo que sabes, aunque lo hayas olvidado, es crucial. Nunca debiste ignorar a Lucía. María sintió como si todas las paredes del desván se encogieran a su alrededor. El miedo devoraba su aliento. ¿Por qué me olvidaron?, resonó la voz de la niña, y algo cambió en el aire. No era solo un lamento, había una exigencia en su tono. María recordaba esa mirada, la des. Entonces, de repente, un estallido. La figura a la que su hermano trataba de protegerla se desvaneció en el aire, como humo llevado por el viento. El corazón de María se detuvo por un segundo. Un silencio absoluto la envolvió,
seguido por un grito desgarrador que pareció detener el tiempo. Era su hermano. Él cayó al suelo, sus ojos abiertos de par en par, el rostro pálido. María se lanzó hacia él, preocupada, pero se detuvo cuando una sombra se contorsionó a su lado. A la altura de sus pies, el relicario comenzó a brillar intensamente. Al mirarlo, se dio cuenta de que la figura oscura había regresado, más fuerte y amenazante, pero su ceño estaba fruncido por una especie de desdén. «Todo es culpa de ella», gritó la sombra, señalando a la niña. «Nunca entendiste su importancia». La niña, atrapada entre su angustia y el horror, badaló su cabeza. «No soy yo, eres tú. Ella necesita saber la verdad». María miró a su hermano, quien parecía estar luchando por levantarse. «¿Qué? Dime», exigió, su voz temblando mientras sus ojos buscaban respuestas en los de él. Sin embargo, él se limitó a balbucear incoherencias, sintiéndose impotente, mirando a Lucía con una mezcla de enojo y miedo. «Ya no puedo soportarlo», dijo el hermano, y de repente las palabras salieron a borbotones. «Lucía, ella es nuestra hermana». María sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Qué? No puede ser serio. ¿Qué estás diciendo?» La revelación se aposentó en el aire entre ellos, como una bomba en tiempo de explosión. Cada latido en su pecho pareció retumbar, llevando el eco de algo que nunca había contemplado. «Sí, éramos tres», continuó su hermano, sus ojos llenos de lágrimas. «Ella desapareció, y todos decidimos olvidarla. Fue más fácil así, ocultar todo en el pasado». La figura oscura se inclinó hacia adelante, como si se alimentara del caos que había desatado. María estaba aturdida. «No, eso no es posible. Siempre pensé que nuestros padres, nunca fui parte de esto». Pero en algún rincón de su mente, las piezas comenzaron a encajar. Las miradas furtivas que había ido captando, las viejas discusiones que había escuchado entre su hermano y su madre, todos los secretos ocultos bajo el tapiz familiar. «Lo que dices es una locura», murmuró, aunque en su interior sabía que había algo de verdad en sus palabras. La sombra pareció reírse, su forma ondulando suavemente. «¿Quién ha dicho que la verdad no puede ser oscura como la noche?» De súbito el desván estalló en luz. María se cubrió los ojos, mientras el relicario en su mano brillaba intensamente, como si estuviera absorbiendo todo lo que estaba pasando. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, el hermano de María se quedó inerte en el suelo, como si la revelación lo hubiera desterrado Alá. «La verdad es una carga pesada, María, pero tú eres la única que puede traer la luz a esta oscuridad». María observó a Lucía, quien sostenía su mirada, sus ojos llenos de reconocimiento y desesperación. «Yo nunca quise que esto sucediera», exclamó ella, su voz quebrada. Todo lo que había conocido se desmoronaba en un instante. Y entonces, un fuerte golpe. La puerta del desván estalló abierta. Era un grupo de personas desconocidas, vestidos de manera oscura, cruzando el umbral. «Este lugar está maldito», gritó uno de ellos, tomando una posición defensiva. La sombra retrocedió por un instante, pero volvió a avanzar, cubriendo todo con su presencia. María se dio cuenta de que la batalla había comenzado. No solo luchaban por Lucía, por cada secreto enterrado, o por su propia salvación, sino que el destino de todos estaba en juego. ¿Quiénes eran esos extraños? ¿Qué buscaban en su hogar? Las preguntas giraban en su mente como un torbellino. Había revelaciones aún mayores en las sombras, y María se dio cuenta de que tal vez ella no era solo la buscadora de la verdad. Tal vez ella misma era parte de la oscuridad
que necesitaba ser expuesta. La historia apenas comenzaba, y con cada respiro se cuestionaba si todas sus decisiones las habían llevado hasta este aterrador momento. La verdad estaba ahí, al alcance, pero cada minuto que pasaba se sentía más perdida que nunca. María respiraba con dificultad. La figura oscura había desaparecido por un momento, pero un escalofrío la recorría. Su hermano yacía en el suelo, pálido y tembloroso. El brillo del relicario era casi deslumbrante, pero no podía dejar que eso la cegara. «¿Qué estás diciendo?», volvió a preguntar, su voz más alta, más fuerte, mientras una niebla oscura comenzaba a envolver todo el desván. «Lucía, ella es nuestra hermana». La revelación de su hermano retumbaba en su mente. No había recuerdos, no había conversaciones sobre una tercera hermana. Su corazón latía con desesperación. «Eso es imposible, tú estás loco», gritó, dejando escapar una lágrima que se deslizaba por su mejilla, aferrándose a la idea de que lo que decía no podía ser cierto. La sombra volvió a materializarse, sonriente, como si disfrutara del caos que había desatado. «Ah, la verdad nunca es simple, ¿verdad? ¿Qué harás ahora, María? Si esto es cierto, ¿cómo enfrentarás la realidad de tu propia familia?» «Cállate», le gritó de nuevo, sintiendo que el pánico crecía dentro de ella. Lucía estaba ahí, observándola con esos ojos tristes, y su corazón se rompía aún más por el dolor ajeno que percibía. «Lo que sea importante, está en mí, en mi familia. Pero ¿por qué nos olvidamos?», preguntó, enfrentando el dilema, buscando respuestas que llevaban tiempo atormentándola. «¿Olvidar? Pero olvidarse no es una opción», dijo la figura oscura, desvaneciéndose y apareciendo en la esquina del desván. «No puedes escapar de lo que eres, María. No puedes rechazar el legado que llevas en la sangre». Su hermano temblaba, pero esas palabras resonaron en él como un tambor. «María, escúchame, esto es serio». El relicario es lo que conecta todo. Su voz era un susurro, pero María escuchó el eco poderoso de sus palabras. La figura comenzó a reír, una risa distorsionada que parecía burlarse de su angustia. «Lo que no sabes es que el relicario no solo tiene la historia de Lucía», dijo la sombra, y el desván parecía acercarse a un colapso. «Tú también eres parte de la oscuridad. Es la única que puede liberar o condenar». María sintió que el tiempo se arrastraba. «¿Qué me has hecho? ¿Qué es este lugar?». La figura se burló, saltando de un lado a otro como si disfrutara de su sufrimiento. «Tienes que saber, cada familia tiene secretos que nunca deben salir a la luz. ¿Vas a arriesgarlo todo por la verdad?». Todo explotó cuando la figura oscuramente se desvaneció, y después apareció nuevamente, pero esta vez estaba sosteniendo algo en sus manos. Era un libro desgastado, con un eco de antigüedad que lo envolvía. «Esto es lo que buscabas, el libro de familias, sus secretos, su historia. Quien lo posea podrá cambiar el destino». «¿Qué estás diciendo?», murmuró María, sus ojos fijos en el libro que la sombra ofrecía. De repente, los ojos de su hermano se ensancharon de horror. «No, no aceptes eso, María», gritó, pero había algo en sus instintos que la atraía hacia el libro, como si todo su ser anhelara conocer la verdad. «¿Por qué no quieres que lo haga?», cuestionó, la voz temblando, mientras su mente se disparaba en direcciones caóticas. La sombra sonrió de nuevo. «Porque lo que encontrarás dentro cambiará todo lo que sabes sobre ella, sobre ti misma». Las preguntas zumbaban como abejas, pero había un repentino retumbo a su alrededor. La casa, el desván comenzaron a temblar. El relicario en sus manos vibraba con fuerza,
María, no. Su hermano gritó, pero el sonido fue ahogado por un intenso estallido. El suelo se agrietó y el desván empezó a derrumbarse. En un instante todo se oscureció. Los gritos se detuvieron. La figura había desaparecido, pero cuando volvió en sí, todo era diferente. Se encontraba en un lugar extraño, un bosque denso, bañado en una neblina gris. Y allí, a su lado, estaba una figura que no esperaba. Era Lucía, más adulta, con una expresión que reflejaba una mezcla de angustia y esperanza. María, finalmente te encuentro, dijo, extendiendo su mano. No hay tiempo. La verdad. Deberás enfrentarte a ella por ti misma. El bosque temblaba a su alrededor. Algo en su interior le decía que ya no eran solo su familia y sus secretos lo que estaban en juego, sino algo mucho más grande. Sentía que iba a descubrir más que la verdad oculta. ¿Pero a qué precio? María sintió que la incertidumbre la envolvía. La historia apenas comenzaba. María respiró hondo, sintiendo el aroma a tierra húmeda y a hojas marchitas en el denso bosque. Lucía, ¿dónde estamos?, preguntó, la confusión atravesando cada palabra. La pequeña, ahora más alta, con una mirada intensa, se acercó un poco más. Es más complicado de lo que crees. Lo que ocurrió, lo que escondieron, no solo está relacionado contigo. Un nudo se formó en la garganta de María. No había forma de hacerlo, respondió Lucía con tristeza. Era solo una niña cuando todo pasó. De repente, su rostro se torna serio, y los ojos de Lucía comenzaron a brillar con una luz extraña. «¡Ellos vienen!», exclamó, señalando hacia unas sombras al fondo del bosque. María se giró, su corazón latiendo con fuerza. 3 figuras emergían entre los árboles, encantadas con una energía oscura que hacía vibrar el aire. «¡María!», gritó su hermano, no muy lejos de ellas, tratando de atravesar la niebla que lo rodeaba. «¡Detente! ¡Es un trampa!». Su voz retumbaba con desesperación. «¿Qué? No puedo dejar que te atrapen», replicó María, sintiendo que algo se movía dentro de ella, un poder que no sabía que tenía. Las figuras comenzaron a acercarse, y la única opción era enfrentar la verdad que aún evitaba. «Dime lo que quieres de mí», exigió, su voz resonando con una valentía que no sabía que poseía. De repente, las figuras se detuvieron, y una de ellas dio un paso al frente. Era una mujer alta, con cabello largo y oscuro. Su voz era un susurro, pero cortante como un cuchillo. «Venimos a buscar lo que nos pertenece», dijo, mirando a Lucía. La revelación inmediata hizo que el corazón de María se detuviera. «¿A qué te refieres?», preguntó, sintiendo una opresión en el pecho. La mujer inclinó la cabeza. «Lucía es nuestra, siempre lo ha sido. Tu familia la robó, y ahora es el momento de saldar la deuda». María dio un paso atrás. «Oye, ¿qué estás diciendo? Es mi hermana». «No eres errónea, pero has de saber que el concepto de familia es más complejo de lo que imaginas», continuó la mujer. «La historia de Lucía es solo la punta de un iceberg que ha estado oculto por años». «Basta, suéltala», gritó, sintiendo que el aire se hacía más denso a su alrededor. Lucía, sin embargo, dio un paso adelante. «María, por favor, tienen razón. Necesito enfrentar lo que sucedió. Estoy unida a ellos». «¿Qué estás diciendo?», se sorprendió María, el choque surgiendo como fuego en su interior. «No puedes hacer esto. No puedes irte con ellos». Las figuras empezaron a rodear a Lucía, pero ella se mantuvo firme, como si un nuevo poder fluyera a través de ella. Y de repente, la mujer dio un paso más cerca de María, inclinándose y susurrándole. «Todo lo que creías saber, los secretos, no solo son parte de Lucía. Todos los de tu familia, también, tu madre, tu hermano,
Cada uno de ellos tiene un hilo en esta oscura historia. Los ojos de María se abrieron con horror. No, no puede ser. La mujer sonrió, un destello de satisfacción tal que hizo que María sintiera un golpe en el estómago. Debes decidir. Puedes quedarte aquí, en la oscuridad, donde la verdad te consume, o puedes enfrentarlo todo y liberar a Lucía de las cadenas que la atan. La niebla espesó a su alrededor, y el silencio era abrumador. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Lucía, ven, no les hagas caso», gritó con un dolor desgarrador en su voz. Pero Lucía seguía ahí, mirando, una mezcla de resolución y tristeza en su mirada. El aire se sacudió con una energía desbordante, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Sin que nadie lo viera venir, una tercera figura apareció entre las sombras, una figura conocida que María solo había visto en fotos antiguas. Era su madre, con esa misma sonrisa nostálgica, pero momentos después su rostro se tornó sombrío. «María, fuiste traicionada por aquellos que más amas», dijo con un susurro cálido que pronto se volvió helado. «El legado de nuestra familia siempre ha estado atrapado en esta red de secretos, y ahora ha llegado el momento de elegir». María sintió que el aire le faltaba. De repente, cada historia que había escuchado sobre su familia parecía hacer sentido. Cada reunión familiar, cada susurro a sus espaldas, era mucho más que un simple secreto. Estaba en el centro de la oscuridad mía. En un instante, todo cambió. Ahora sabía que no solo luchaba por Lucía, sino que su propia vida, la verdad sobre sí misma, estaba entretejida en la misma trama. Y en ese momento, María se dio cuenta de que la decisión más difícil aún estaba por venir. La sombra de los secretos nunca había estado tan cerca, y se preguntó si realmente podría enfrentarse a lo que su familia había ocultado. Los ecos de la revelación resonaban en el aire. La decisión la consumía, mientras el destino de todos giraba en un hilo. ¿Qué verdad sería capaz de soportar? La batalla entre la luz y la oscuridad apenas comenzaba a revelarse, y en la próxima elección, cada relación se desmoronaría. Cada secreto sería expuesto. Nadie estaba a salvo. Y así, en un instante de intuición desgarradora, comprendió que tal vez nunca serían libres, simplemente enredados en un ciclo eterno de sombras. María respiraba hondo, sintiendo el aroma a tierra húmeda y a hojas marchitas en el denso bosque. «Lucía, ¿dónde estamos?» Aquí es donde puedes entenderlo todo. El ambiente era inquietante. El frío penetraba hasta los huesos y el viento susurraba secretos ajenos. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué es lo que tengo que entender?», gritó, su voz resonando en el aire espeso. Lucía bajó la mirada. «Es más complicado de lo que crees. Lo que ocurrió, lo que escondieron, no solo está relacionado contigo, sino con todos nosotros». Un nudo se formó en la garganta de María. «¿Por qué no me contaste antes?». «No había forma de hacerlo», respondió Lucía con tristeza. «Eras solo una niña cuando todo pasó». De repente, su rostro se tornó serio y los ojos de Lucía comenzaron a brillar con una luz extraña. «¡Ellos vienen!», exclamó, señalando hacia unas sombras al fondo del bosque. María se giró, su corazón latiendo con fuerza. 3 figuras emergían entre los árboles, encantadas con una energía oscura que hacía vibrar el aire. «¡María!», gritó su hermano, no muy lejos de ellas, tratando de atravesar la niebla que lo rodeaba. «¡Detente! Es una trampa». Su voz retumbaba con desesperación. «¿Qué? No puedo dejar que te atrapen», replicó María, sintiendo que algo se movía dentro de ella, un poder que no sabía que tenía. Las figuras comenzaron a acercarse,
y la única opción era enfrentar la verdad que aún evitaba. «Dime lo que quieres de mí», exigió, su voz resonando con una valentía que no sabía que poseía. De repente, la figura en el centro, una mujer alta con cabello largo y oscuro, dio un paso al frente. Su voz era un susurro, pero cortante como un cuchillo. «Venimos a buscar lo que nos pertenece», dijo, mirando a Lucía. La revelación inmediata hizo que el corazón de María se detuviera. «¿A qué te refieres?», preguntó, sintiendo una opresión en el pecho. La mujer inclinó la cabeza. «Lucía es nuestra. Siempre lo ha sido. Tu familia la robó, y ahora es el momento de saldar la deuda». Dio un paso atrás. «¿Robada? ¿Qué estás diciendo? Es mi hermana». «No eres errónea, pero has de saber que el concepto de familia es más complejo de lo que imaginas», continuó la mujer. «La historia de Lucía es solo la punta de un iceberg que ha estado oculto por años». «Basta, suéltala», gritó, sintiendo que el aire se hacía más denso a su alrededor. Lucía, sin embargo, dio un paso adelante. «María, por favor, tienen razón. Necesito enfrentar lo que sucedió. Estoy unida a ellos». «¿Qué estás diciendo?», se sorprendió María, el choque surgiendo como fuego en su interior. «No puedes hacer esto. No puedes irte con ellos». Las figuras empezaron a rodear a Lucía, pero ella se mantuvo firme, como si un nuevo poder fluyera a través de ella. Y de repente, la mujer dio un paso más cerca de María, inclinándose y susurrándole: «Todo lo que creía saber, los secretos, no solo son parte de Lucía, todos los de tu familia también, tu madre, tu hermano, cada uno de ellos tiene un hilo en esta oscura historia». Los ojos de María se abrieron con horror. «No, no puede ser». La mujer sonrió, un destello de satisfacción tal que hizo que María sintiera un golpe en el estómago. «Debes decidir. Puedes quedarte aquí, en la oscuridad, donde la verdad te consume, o puedes enfrentarlo todo y liberar a Lucía de las cadenas que la atan». El suelo comenzó a temblar, y de repente todo se iluminó. Una luz intensa llenó el bosque, y María no pudo evitar cubrirse los ojos. Cuando la luz se desvaneció, se encontró en medio de una escena que nunca habría imaginado. Su madre, su hermano y un grupo de desconocidos estaban en un círculo, murmurando extrañas palabras en un idioma olvidado. El horror se apoderó de María al ver lo que estaba haciendo. Gritó. Pero la mujer del bosque miró a Lucía y sonrió con satisfacción. «Es hora de la verdad, niña. El tiempo ha llegado de revelar el verdadero sacrificio». «¿Qué sacrificio?», exclamó María, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «¿Qué le están haciendo?». Pero en vez de respuestas, el viento comenzó a arremolinarse, y el cielo se oscureció, como si el propio universo hubiera decidido condenarlos. Entonces, de la nada, un grito desgarrador perforó el aire. Su hermano, al borde de un abismo de sombras, cayó hacia atrás, la luz del amuleto iluminando su rostro por un instante. Las sombras que rodeaban a Lucía se cernieron sobre él con una sed desbordante. «María», gritó una última vez, y en ese momento algo en su interior se quebró. «No», gritó María. Todo el dolor y la resistencia acumulados en su pecho estallaron. De repente, una oleada de energía fluyó de ella hacia el amuleto, y el bosque tembló con una fuerza indescriptible. La mujer sonrió, pero había algo en su expresión que pareció romperse, como si el poder de la verdad la desbordara. María no comprendía lo que sucedía, pero sintió un vínculo profundo con Lucía y los demás. Las sombras comenzaron a retroceder, y de repente el mundo giró. La madre de María se tornó profunda, revelando un rostro que era el mismo de Lucía, el mismo.
Una revelación descarnada. Las conexiones de sangre se entrelazaban y todo lo que creía entender de la familia se desmoronaba. «¡Eres tú!», exclamó María, el horror congelando su expresión. «Todo este tiempo, ¿eras tú?». Y en ese instante, lo ya conocido se tornó extraño y monstruoso, desafiando todo lo que había asumido. Las figuras de sombra comenzaron a ser absorbidas por la luz del amuleto. La voz de la mujer resonó en sus mentes. María se quedó paralizada, dándose cuenta de que en su búsqueda de la verdad no solo había descubierto la historia de Lucía, sino que ahora todo su mundo se había vuelto en su contra. ¿Podría salvar a Lucía y a su hermano? ¿O sería ella misma quien tendría que sacrificar a alguien para deshacer el horror de lo que estaba por venir? La respuesta la dejó atrapada en un sopor de incertidumbre, donde cada latido era más un eco de la devastación que estaba a punto de ocurrir. María respiraba hondo, sintiendo el aroma a tierra húmeda y a hojas marchitas en el denso bosque. «Lucía, ¿dónde estamos?», preguntó, con la confusión atravesando cada palabra. La pequeña, ahora más alta, y con una mirada intensa, se acercó un poco más. «Este es el lugar donde los secretos viven. Aquí es donde puedes entenderlo todo». El ambiente era inquietante, el frío penetraba hasta los huesos, y el viento susurraba secretos ajenos. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué es lo que tengo?». Lucía bajó la mirada. «Es más complicado de lo que crees. Lo que ocurrió, lo que escondieron, no solo está relacionado contigo, sino con todos nosotros». Un nudo se formó en la garganta de María. «¿Por qué no me contaste antes?». «No había forma de hacerlo», respondió Lucía con tristeza. «Era solo una niña cuando todo pasó». De repente, su rostro se tornó serio, y los ojos de Lucía comenzaron a brillar con una luz extraña. «Ellos vienen», exclamó, señalando hacia unas sombras al fondo del bosque. María se giró, su corazón latiendo con fuerza. 3 figuras emergían entre los árboles, envueltas en una energía oscura que hacía vibrar el aire. «María», gritó su hermano, no muy lejos de ellas, tratando de atravesar la niebla que lo rodeaba. «Detente, es una trampa». Su voz retumbaba con desesperación. «¿Qué? No puedo dejar que te atrapen», replicó María, sintiendo que algo se movía dentro de ella, un poder que no sabía que tenía. Las figuras empezaron a acercarse, y la única opción era enfrentar la verdad que aún evitaba. «Dime lo que quieres de mí», exigió, su voz resonando con una valentía que no sabía que poseía. De repente, la figura en el centro, una mujer alta, con cabello largo y oscuro, dio un paso al frente. Su voz era un susurro, pero cortante como un cuchillo. «Venimos a buscar lo que nos pertenece», dijo, mirando a Lucía. La revelación inmediata hizo que el corazón de María se detuviera. «¿A qué te refieres?», preguntó. Sintiendo una opresión en el pecho, la mujer inclinó la cabeza. «Lucía es nuestra. Siempre lo ha sido. Tu familia la robó, y ahora es el momento de saldar la deuda». María dio un paso atrás. «¿Robada? ¿Qué estás diciendo? Es mi hermana». «No eres errónea, pero has de saber que el concepto de familia es más complejo de lo que imaginas», continuó la mujer. «La historia de Lucía es solo la punta de un iceberg que ha estado oculto por años». «¡Basta! ¡Suéltala!», gritó, sintiendo que el aire se hacía más denso a su alrededor. Lucía, sin embargo, dio un paso adelante. «María, por favor, tienen razón. Necesito enfrentar lo que sucedió. Estoy unida a ellos». «¿Qué estás diciendo?», se sorprendió María, el choque surgiendo como fuego en su interior. «No puedes hacer esto. No puedes irte con ellos». Las figuras empezaron a rodear a Lucía.
pero ella se mantuvo firme, como si un nuevo poder fluyera a través de ella. Y de repente, la mujer dio un paso más cerca de María, inclinándose y susurrándole: todo lo que querías saber, los secretos, no solo son parte de Lucía, todos los de tu familia también. Tu madre, tu hermano, cada uno de ellos tiene un hilo en esta oscura historia. Los ojos de María se abrieron con horror. No, no puede ser. La mujer sonrió, un destello de satisfacción tal que hizo que María sintiera un golpe en el estómago. Debes decidir. Puedes quedarte aquí, en la oscuridad, donde la verdad te consume, o puedes enfrentarlo todo y liberar a Lucía de las cadenas que la atan. El suelo comenzó a temblar y de repente todo se iluminó. Una luz intensa llenó el bosque y María no pudo evitar cubrirse los ojos. Cuando la luz se desvaneció, se encontró en medio de una escena que nunca habría imaginado. Su madre, su hermano y un grupo de desconocidos estaban en un círculo, murmurando extrañas palabras en un idioma olvidado. El horror se apoderó de María al ver lo que estaba sucediendo. Su madre, con mirada llena de dolor y desesperación, sostenía un objeto brillante en sus manos, un amuleto que nunca había visto antes. «No, por favor, no», gritó. Pero la mujer del bosque miró a Lucía y sonrió con satisfacción. «Es hora de la verdad, niña. El tiempo ha llegado de revelar el verdadero sacrificio». «¿Qué sacrificio?», exclamó María, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «¿Qué le están?» Pero en vez de respuestas, el viento comenzó a arremolinarse y el cielo se oscureció, como si el propio universo hubiera decidido condenarlos. Entonces, de la nada, un grito desgarrador perforó el aire. Su hermano, al borde de un abismo de sombras, cayó hacia atrás, la luz del amuleto iluminando su rostro por un instante. Las sombras que rodeaban a Lucía se cernieron sobre él con una sed desbordante. «María», gritó una última vez y en ese momento algo en su interior se quebró. «No», gritó María. Todo el dolor y la resistencia acumulados en su pecho estallaron. De repente una oleada de energía fluyó de ella hacia el amuleto y el bosque tembló con una fuerza indescriptible. La mujer sonrió, pero había algo en su expresión que pareció romperse. María no comprendía lo que sucedía, pero sintió un vínculo profundo con Lucía y los demás. Las sombras comenzaron a retroceder y de repente el mundo giró. La madre de María se tornó profunda, revelando un rostro que era una revelación descarnada. Las conexiones de sangre se entrelazaban y todo lo que creía entender de la familia se desmoronaba. «¡Eres tú!», exclamó María, el horror congelando su expresión. «Todo este tiempo eras tú». Y en ese instante, lo ya conocido se tornó extraño y monstruoso, desafiando todo lo que había asumido. Las figuras de sombra comenzaron a ser absorbidas por la luz del amuleto. La voz de la mujer resonó en sus mentes. Decidan bien lo que eligen, porque sus decisiones siempre tienen un precio. Pero de repente hubo un estallido. Un trueno ensordecedor resonó en el cielo oscuro y el amuleto en la mano de su madre comenzó a brillar con una intensidad cegadora. «María, no», gritó Lucía, pero era demasiado tarde. Un remolino de luz y sombras estalló entre ellas, y el aire se volvió pesado, casi irrespirable. «No puedo dejar que esto suceda», gritó María, y en un impulso irrefrenable lanzó el amuleto lejos. Chocó contra un árbol, haciendo que una explosión de energía inundara el bosque. De la explosión surgió una figura, un hombre, de pie entre las llamas y las llamas, su rostro oculto bajo una capucha. «Desde hace mucho te he estado buscando, Lucía», rugió, y las sombras en el bosque se agitaron a su alrededor. «No, no te acerques a ella».
gritó María. Pero el hombre se movió con rapidez, alzando una mano en un gesto que hizo vibrar a todos a su alrededor. Ella es el sacrificio que necesita nuestra familia, uno que fue olvidado y que ahora ha regresado para reivindicar su lugar. María sintió que el mundo se escabullía de sus pies. ¿Quién era aquel hombre? ¿Y qué significaba para Lucía? Todo lo que pensaba que sabía sobre su familia estaba a punto de desmoronarse nuevamente. Eso no es verdad, chilló, pero la sombra del hombre se alargó, absorbiendo toda luz, hasta que todo se tornó negro. Mientras el bosque se fundía en una oscuridad espesa, el grito de su hermano resonó en su mente y el corazón de María se hundió en el abismo del caos. La verdad no solo se escondía en los secretos, sino que se manifestaba a través de aquellos que creía conocer. ¿Cuánto más se podía perder antes de averiguarlo todo? ¿Qué otras revelaciones estaba a punto de enfrentar? La batalla entre la luz y la oscuridad se desataba, y María se dio cuenta de que dentro de ella, de algún modo, se había convertido en el epicentro de todo lo que estaba por venir. María respiraba hondo, sintiendo el aroma a tierra húmeda y a hojas marchitas en el denso bosque. «Lucía, ¿dónde estamos?», preguntó la confusión, atravesando cada palabra. La pequeña, ahora más alta, se acercó un poco más, con una mirada intensa. «Este es el lugar donde los secretos viven. Aquí es donde puedes entenderlo todo». «Elam, ¿qué es lo que tengo que entender?», gritó, su voz resonando en el aire espeso. Lucía bajó la mirada. «Es más complicado de lo que crees. Lo que ocurrió, lo que escondieron, no solo está relacionado contigo, sino con todos nosotros». Un nudo se formó en la garganta de María. «¿Por qué no me contaste antes?». «No había forma de hacerlo», respondió Lucía con tristeza. «Era solo una niña cuando todo pasó». De repente, su rostro se tornó serio y los ojos de Lucía comenzaron a brillar con una luz extraña. «Ellos vienen», exclamó, señalando hacia unas sombras al fondo del bosque. María se giró, su corazón latiendo con fuerza. 3 figuras emergían entre los árboles, envueltas en una energía oscura que hacía vibrar el aire. «María», gritó su hermano, no muy lejos de ellas, tratando de atravesar la niebla que lo rodeaba. «¡Detente! ¡Es una trampa!». Su voz retumbaba con desesperación. «¿Qué? No puedo dejar que te atrapen», replicó María, sintiendo que algo se movía dentro de ella, un poder que no sabía que tenía. Las figuras empezaron a acercarse, y la única opción era enfrentar la verdad que aún evitaba. «Dime lo que quieres de mí», exigió, su voz resonando con una valentía que no sabía que poseía. De repente, la figura en el centro, una mujer alta con cabello largo y oscuro, dio un paso al frente. «Venimos a buscar lo que nos pertenece», dijo, mirando a Lucía. La revelación inmediata hizo que el corazón de María se detuviera. «¿A qué te refieres?», preguntó, sintiendo una opresión en el pecho. La mujer inclinó la cabeza. «Lucía es nuestra, siempre lo ha sido. Tu familia la robó y ahora es el momento de saldar la deuda». María dio un paso atrás. «¿Robada? ¿Qué estás diciendo? Es mi hermana». «No eres errónea, pero has de saber que el concepto de familia es más complejo de lo que imaginas», continuó la mujer. «La historia de Lucía es solo la punta de un iceberg que ha estado oculto por años». «Basta, suéltala», gritó, sintiendo que el aire se hacía más denso a su alrededor. Lucía, sin embargo, dio un paso adelante. «María, por favor». «Tienen razón. Necesito enfrentar lo que sucedió. Estoy unida a ellos». «¿Qué estás diciendo?», se sorprendió María, el choque surgiendo como fuego en su interior. «No puedes hacer esto. No puedes irte con ellos». Las figuras empezaron a rodear a Lucía, pero ella se mantuvo firme, como si un nuevo poder fluyera a través de ella.
Y de repente, la mujer dio un paso más cerca de María, inclinándose y susurrándole todo lo que creía saber. Los secretos no solo son parte de Lucía, todos los de tu familia también, tu madre, tu hermano. Cada uno de ellos tiene un hilo en esta oscura historia. Los ojos de María se abrieron con horror. No, no puede ser. La mujer sonrió, un destello de satisfacción tal que hizo que María sintiera un golpe en el estómago. Debes decidir. Puedes quedarte aquí, en la oscuridad, donde la verdad te consume, o puedes enfrentarlo todo y liberar a Lucía de las cadenas que la atan. El suelo comenzó a temblar, y de repente todo se iluminó. Una luz intensa llenó el bosque, y María no pudo evitar cubrirse los ojos. Cuando la luz se desvaneció, se encontró en medio de una escena que nunca habría imaginado. Su madre, su hermano y un grupo de desconocidos estaban en un círculo, murmurando extrañas palabras en un idioma olvidado. El horror se apoderó de María al ver lo que estaba sucediendo. Su madre, con mirada llena de dolor y desesperación, sostenía un objeto brillante en sus manos, un amuleto que nunca había visto antes. «No, por favor, no», gritó. Pero la mujer del bosque miró a Lucía y sonrió con satisfacción. «Es hora de la verdad, niña. El tiempo ha llegado de revelar el verdadero sacrificio. Punto. ¿Qué le están haciendo?» Pero en vez de respuestas, el viento comenzó a arremolinarse y el cielo se oscureció, como si el propio universo hubiera decidido condenarlos. Entonces, de la nada, un grito desgarrador perforó el aire. Su hermano, al borde de un abismo de sombras, cayó hacia atrás, y en un instante todo se tornó caótico. María, paralizada por el horror, miró a su madre, y algo en su mirada cambió. «No», gritó su madre, pero no se refería a su hermano. «Lucía, ven aquí ahora», ordenó, y la niña se detuvo confusa. Pero la verdad salió de los labios de su madre en un susurro gélido. «Es verdad, Lucía, eres mi hija, pero no eres quien realmente piensas ser». El tiempo se detuvo. El aire se volvió denso como el plomo, y el impacto de las palabras aplastó a María. «¿Qué?». La voz de Lucía temblaba. «¿Qué estás diciendo?». El giro inesperado dejó a todos sin aliento. La madre de María tomó una respiración profunda, sus manos temblorosas todavía sosteniendo el amuleto. «Tu verdadero nombre no es Lucía, es Naomi. Nunca debieron encontrarte. Todos hemos jugado un papel en esto. Y ahora es nuestro momento de enfrentar lo que hemos hecho». María sintió que todas las certezas de su vida se desvanecían. Ese no era solo un giro de trama, era una revelación desgarradora. Lucía, Naomi, no era solo su hermana perdida, sino el símbolo de un secreto que había atormentado a su familia durante años. Y con cada palabra de su madre, el dolor y la confusión crecían. «Los sacrificios son lo que mantiene unido a nuestro linaje», continuó su madre, su voz quebrada. «He hecho cosas horribles para protegerte, pero tenemos que terminar esto antes de que sea demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué?», preguntó María, el miedo apoderándose de ella. Algo oscuro y asfixiante se cernía sobre ellos, y ya no sabía en quién confiar. El bosque resonaba con ecos de desesperación, cuando las sombras comenzaron a cerrarse sobre ellos, y María supo que, sea lo que fuere, la verdad había comenzado a salir a la luz, pero a un precio más alto de lo que jamás habría imaginado. La pregunta ahora era, ¿quién debía pagar? El aire se volvió pesado, y el bosque parecía contener la respiración. «¿Qué? ¿Qué has dicho?», preguntó María, su voz temblando mientras la confusión y el miedo se intensificaban. «Lucía, no, Naomi»,
Miraba a su madre con ojos llenos de dolor, como si las palabras pudieran deshacer la realidad que habían construido. Eres la clave para deshacer lo que se hizo en nombre de la protección. No soy parte de esto. No soy Naomi, gritó Lucía, el pánico reflejándose en su rostro. María quería gritar, y su corazón latía con furia. No puedes dejar que te controlen así, le dijo, alzando la voz con el valor que había encontrado en la desesperación. Eso no es lo que eres. Las figuras de sombra comenzaron a avanzar, absorbiendo la luz, mientras la tensión se cortaba en el aire. María se dio cuenta de que su familia no solo estaba dividida por secretos, sino también. El hombre encapuchado avanzó, su presencia oscura emanando poder. Decide, María, ¿salvarás a tu hermana o dejarás que nuestros secretos arruinen todo lo que queda? Las sombras comenzaron a latir como si fueran seres vivos, acercándose cada vez más a Lucía. No, gritó María, dando un paso adelante, su cuerpo resonando con furia y determinación. El pasado no puede dictar nuestro futuro. Nuestro amor es más fuerte que cualquier sacrificio. La madre de María, con el rostro enrojecido, movió su mano sobre el amuleto que sostenía. El precio es alto. Podemos liberarlas, pero alguien debe asumir el lugar de lo perdido. Su voz temblorá, la angustia visible en su rostro. María sintió un nudo en su estómago. La imagen de su hermano, el peligro que corría, todo dependiendo de lo que decidiera. No voy a perder a nadie más, gritó. Los ecos resonando en el bosque como un lamento. A medida que la energía intensa crecía, una chispa de luz brotó del amuleto, iluminando la oscuridad. Lucía, ven aquí. Tomemos esto juntas. Corrió hacia ella, entrelazando sus manos. Esto es nuestro, esto es familia. Las sombras se detuvieron ante la luz, y María sintió que su fuerza se duplicaba. Cambiemos este destino. Naomi, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se unió a su lado. Siempre he estado aquí, en el frío, esperando, y ahora me doy cuenta que el amor nunca se fue, solo estuvo escondido. Estamos juntas. La mujer oscura frunció el ceño, sintiendo la luz crecer como una ola. Esto no puede ser, gritó, pero el poder de la verdad, el amor del pasado, se intensificó, desatando un torbellino de energía que arrasó con las sombras. Todo estalló en un destello brillante, y en un instante todo se volvió silencio. Cuando María abrió los ojos, ya no había sombras. Estaban en un claro, rodeados de un resplandor suave y caliente. ¿Qué? ¿Qué pasó?, preguntó Lucía, su voz temblando. Lo que escondimos ya no nos puede hacer daño, respondió María, abrazándola. En el aire no había resentimiento, solo alivio, y mientras se aferraban una a la otra, sentían el peso de sus pasados despegarse como si hubieran roto una maldición ancestral. El bosque comenzó a florecer a su alrededor, cada hoja brillando bajo una luz dorada, y si bien la historia había dejado cicatrices, había terminado, al menos por ahora. Pero al final, una sombra corpulenta se asomó por un rincón del bosque. Esto no ha terminado, murmuró antes de desaparecer en el aire. María respiró profundamente, sintiendo una mezcla de esperanza y terror. Habían salvado a Lucía, pero sabían que los secretos no se detendrían, y eso era solo el comienzo de sus nuevas vidas. Antes de cerrar la historia, debo hacerte una advertencia. No pierdas ni un segundo. Suscríbete ahora al canal para que no te pierdas las próximas historias increíbles que están por venir. Deja un poderoso like para ayudar al algoritmo y hacer que más personas puedan disfrutar de esto. Y no olvides inundar los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer
cómo termina esta historia. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.